Hola, ¿qué tal, estimados autodidactas? Bienvenidos a un vídeo más, en esta ocasión sobre ofimática. Vamos a estar hablando específicamente sobre Excel, desde cero, texto, números, fórmulas y referencias. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte el video. Como podemos ver acá, tenemos curso de Excel 2023 y tenemos objetivos: aprender a usar la herramienta, hoja de cálculo de manera productiva, profesional y personal. El contenido que vamos a estar tocando hoy: construir textos y datos numéricos, formar, ver las fórmulas básicas y formato de números muy importante, así que quédate por lo menos hasta allí. Fórmulas rápidas y fechas según Excel y referencias relativas y absolutas. Eso también es muy útil. Continuando por acá, vemos construyendo texto, datos numéricos. Construir texto simplemente es colocar texto en una celda directamente o colocar números que lo podemos colocar ya sea el número directamente o colocar una fórmula que permita colocar igual más igual. De la misma manera nos permite, eso nos facilita el tema de, tenemos una calculadora en la celda, cada celda se comporta como una operación de calculadora. Y además de eso podemos hacer sumas entre celdas, cosa que también nos ahorra mucho tiempo. Por otro lado tenemos algunas fórmulas rápidas y básicas que nos permiten sumar rangos, y eso es brutalmente útil. Como vemos acá, suma 1 a 1 a 5. Por otro lado tenemos fórmulas de Excel como la suma, la resta, la multiplicación, la división. Ya vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Vamos a tener también acá lo que son los formatos numéricos. Ahí nos vamos a demorar un poco porque precisamente vamos a estar hablando de los números, las monedas, los porcentajes, las fechas, las horas, entre otros. Notación científica, que también es un formato. Tenemos acá también, para aplicar una fórmula, el formato de la celda nos permite dar un formato específico a la celda. Y eso es muy útil, sobre todo para fechas y suma de fechas o cálculo de fechas, para monedas, o para representar monedas en específico, o para simplemente hacer operaciones y que te lo represente con un cierto número de decimales o en formato de notación científica dependiendo del tamaño del número. Por otro lado, entre las fórmulas rápidas, suma, resta, multiplicación, división, promedio, máximo y mínimo, que las vamos a ver en el presente video. Tenemos también fechas, la función fecha, que quiere decir que nos permite, colocando año, mes y día, un número de fecha, y le podemos sumar días para que la fecha cambie una cantidad de días, y eso lo vamos a ver ahorita en breve. Además de eso, tenemos fecha año 1, mes 1, día 1, menos fecha año 2, mes 2, día 2, para sacar diferencias entre fechas. También hay otras fórmulas como si fecha, entre otras. Terminada la teoría, vamos a pasar rápidamente a la práctica. Vámonos por el comienzo. Lo primero, colocar texto. Colocar texto en una hoja de Excel es sencillo. Simplemente colocamos aquí, hola. Podemos colocar Carlos. Y podemos colocar todo tipo de textos que deseemos. Normalmente cuando construimos una hoja o algo, tratamos de pensar en hojas de cálculos como que si fuera una base de datos, como que si fuera un conjunto de renglones ordenados. Siempre cuando construyo una hoja yo suelo colocar nombre. Si escribimos encima, simplemente él borra automáticamente todo. Suponte tú que nosotros ponemos acá apellido no, cantidad. Pero yo no quería borrar eso, le doy escape y me recupera la información anterior. Cantidad. Si le doy enter, siempre me avanza hacia la celda que está abajo. No siempre nos va a tomar los comandos de flechas
para movernos o desplazarnos entre las celdas. Si yo estoy acá, si estoy con F2 editando, no me permite, pero si yo estoy escribiendo y le doy para un lado, sí me permite. Entonces, dependiendo de cómo hayamos entrado en la casilla, nos va a permitir usar las flechas para movilizarnos entre casillas, entre celdas. Entonces tenemos, dije, nombre en vez de nombre. Nombre, cantidad, precio, total. Este es el tipo de hoja que yo más hago porque sencillamente es la que utilizo para hacer presupuesto, por dar un ejemplo. Entonces, como vemos acá, lo primero que íbamos a ver era escribir letras o números. Nosotros podemos escribir aquí nombre, tornillo, cantidad 1, precio 25, total igual a esto por esto. Vean que el por se coloca con un asterisco y esto es lo más común que normalmente yo hago. Sin embargo, vamos a ver, tenemos suma. Ya vamos a agregar otros ítems. Vamos a colocar aquí arandela. Vamos a colocar aquí taladro. Vamos a colocar, qué sé yo, Ramplu. $25, 6, 11, 10, 5, 5. Mira que podríamos incluso colocar Ramplu igual, son 15 más 14, 29. Y eso es lo que se refería con que podemos sumar directamente en la celda. Del mismo modo, tenemos acá el precio de cada uno. Y tenemos acá a este señor, le podemos decir rellenar hacia abajo. No, eso no es lo que quería. Control Z para deshacer. Rellenar hacia abajo. Si me sacó el cálculo de la fórmula. Podemos decirle aquí rellenar hacia abajo. Y me tomó la fórmula porque no era un número sino una fórmula. Recuerda, si yo le doy acá rellenar hacia abajo, me coloca la fórmula, pero si le doy en un lado donde hay un número, rellenar me coloca el número. Aunque existe, como ya les mencioné anteriormente, 1, 2, 3, podemos hacer un arrastre de este estilo y nos hace un autocompletar, que es diferente a un rellenar. Ok. Tenemos entonces la suma como una de las herramientas. Tenemos suma de rangos. Una suma de rango la puedes usar de la siguiente manera. Suma, se me olvida que no es con enter, sino con tabulador. Suma, tabulador. Y podemos colocar, nos ubicamos en columna D y nos ubicamos en fila 2. Le colocamos 2 puntos para continuar y colocamos el final, que sería D5, D5. Y ejecutamos la suma de todos los anteriores. O como me gusta a mí hacerlo normalmente, que yo no lo coloco acá, sino que lo coloco en la siguiente. A mí me gusta mucho utilizar este esquema. Yo coloco aquí suma, subtotales, no, suma, sí. Y le digo D, 2 puntos, D. Todo lo que venga en ese renglón lo va a sumar. Cierro el paréntesis, le doy enter. Y me da el mismo resultado. Y si yo sigo agregando números acá, él los va sumando. Indistintamente de la posición de este. Eso es un truquito que pueden utilizar para optimizar sus hojas de cálculo. O si quieren guardar la relación, pueden simplemente hacerlo como lo hicimos anteriormente. No puedes hacer cosas como esta, porque va a haber una redundancia cíclica o una referencia circular. Quiere decir que estás tratando de sumar la misma fórmula o la misma celda donde estás colocando el resultado. Por tanto, se vuelve cíclico. Es como decir, quiero que sumes esos 4, coloques el resultado aquí y también sumes aquí a todo eso y coloques el resultado aquí. Eso no lo permite hacer Excel. Así que es normal que de este tipo de errores. ¿Sí? Lo devuelvo para acá. Ok, así como podemos sumar, podemos restar. Vamos a hacer aquí una prueba sencilla solo de resta.
igual esto menos esto. Solo por tener un ejemplo. También podemos hacer una multiplicación, ya lo vimos, que es esta. Multiplicación uno por el otro. Podemos hacer división de valores. Esto entre el segundo y nos da el valor. ¿Y qué más tenemos por acá? Vamos a ver. Los formatos. Vean que acá ahorita tenemos todo con el mismo formato. Y aquí va a pasar algo muy interesante. Voy a colocar por aquí el número 65.000. Solo por colocarlo. Y a ese mismo número le voy a decir que le voy a cambiar el formato. Ven acá en formato numérico. Lo podemos hacer de dos maneras. Con botón del lado derecho. ¿Qué pasa acá? Que no me deja. No me deja desplegar. Aquí está. Botón contextual también en el teclado. Y le podemos decir propiedades de la celda, formato de celda. Y aquí podemos elegir el formato directamente. Y podemos ver qué es lo que nos va a mostrar. Si le ponemos numérico, nos muestra esto. Si le ponemos moneda, y no solamente nos muestra, sino que podemos cambiar la cantidad de decimales y podemos colocar separador con comas o separador con puntos. Caso opcional. Recuerda que dependiendo del idioma o el tipo de distribución de Excel que hayas utilizado, puntos y comas se van a intercambiar, porque la coma se utiliza como separador de decimal en donde yo vivo. Pero en Estados Unidos, la coma es el separador de miles y el punto es el separador de decimales. Entonces, si instalas Excel en inglés, te va a tener esa diferencia. Por otro lado, tenemos acá moneda. En este caso, mira, me está tomando bolívares soberanos de una vez. Y eso lo podemos cambiar, incluso, qué sé yo, no sé, muy común. ¿Dónde está aquí? Use. Dólares. Sencillo. Incluso podríamos personalizarlo, pero eso no lo vamos a ver en este video. A nivel de contabilidad, con el tipo de símbolo, fecha. Y entonces este es interesantísimo. Cómo 65.000 se convierte en 14.3 en 16.12 del 2077. Porque es la cantidad de días que hay desde X día hasta allí. Veamos. Si nosotros colocamos fecha y colocamos aquí el día 1, y le decimos acá copiar, pegar, ya nos cambió la fecha y le decimos 1, él cuenta la cantidad de días desde el 1-1 de 1990. Desde el 1-1 de 1900. Que tenemos que tomar en cuenta que eso es igual a esto menos 1. El día 0, 1. El día 0, 1 no existe. Vamos a colocarle menos 2. Y se volvió un desastre. No está preparado para tomar ese tipo de días. Pero si le ponemos más 3, más 30, 31-1 de 1900. Así funcionan los formatos tipo fecha. Como les decía, también podemos cambiar el formato de esta manera. Podemos decirle moneda y aquí nos agarra automáticamente. Y podemos decirle también, no, yo la quiero es en euros. Mira que cambia la posición del símbolo. Y también podemos decirle que lo queremos en liras. Cambia la posición del símbolo y el espaciado. O en euros o en dólares. ¿Dónde están aquí los dólares? ¿Por qué no están los dólares? Bueno, también podemos elegir dólares. No me voy a gastar tiempo en eso. También tenemos porcentaje. Ejemplo, este señor que es 3,87 tiene decimal. Si nosotros le damos porcentaje, nos dice 380%. Así de simple. Si nosotros tenemos regla de porcentaje 0,25 y le decimos porcentaje 25%. Es muy sencillo. Del mismo modo tenemos fecha, hora, formato de hora. Vamos a ver el formato de hora. Nosotros agarramos a este señor, lo quitamos de contabilidad y le decimos que esto es un formato tipo hora. Se volvió un desastre. ¿Por qué? Porque aquí está la fecha y aquí está la hora. ¿Pero qué significa eso? O sea, el formato de hora es un término aparte. Nosotros tendríamos que copiar específicamente esto y pegarlo. Y ahora a ese señor sí le podemos decir igual
esto más 30. ¿Y por qué no me da el resultado? Porque 30 es un valor numérico y la hora es una hora. La única forma de nosotros lo podamos sumar es que ese 30 venga en formato de hora. Entonces nosotros le podemos decir aquí minuto. Devuelve un minuto de 0 a 59 de una hora. Vamos a ver acá, tipo hora. Hora. Número de serie. 30. Tampoco me da el resultado. Vamos a ver. Ah, porque es que hora, ¿eh? Porque siempre me muestra la hora en cero. Hay que ver la descripción. Cuando tenemos un inconveniente como este, normalmente decimos sumar horas en Excel. Sumar o restar tiempo. Podemos ver que escribimos la hora en formato de hora. Ah, es que ya tenemos otro formato. Está en formato texto, por eso es que no está sumando. Y ya eso nos aclara las dudas. Esto es un texto, esto no es una hora. Para que sea una hora, tendría que ser 6.2.00. Eso es una hora. Y a este señor le damos formato de hora. Ahora sí es una hora. ¿Ve la diferencia? Está alineado a la derecha y en el otro está alineado a la izquierda. Porque este señor es texto y este señor es hora. Y si agarramos a este señor y le decimos igual a esto más 30, no hace nada. 300, no hace nada. 1, no hace nada. Pero si nosotros hacemos algo como esto, este señor más 2 horas nos da 8 horas. Entonces, para poder sumar horas, tienen que ser ambos elementos formato hora. ¿Qué más? Vamos a ver, teníamos acá formato de celdas, ya lo hemos visto, los distintos formatos. Vamos a ver las distintas operaciones. Suma, ya la vimos. La tenemos acá, suma. Tanto con la función suma como también está con el símbolo de resta, que sería lo mismo a decir, ahorrar esto, mira, residuo, debería ser restar. Vamos a buscar acá la fórmula. Cuando no tenemos la fórmula que queremos, buscamos aquí funciones, escriba algo para buscar, resta, y m sustracción de el número, este que está aquí, y el número, este otro que está acá. Eso es lo que quiero y me da como resultado este valor. O sea que para hacer resta tenemos que usar im.sustracción. Primera vez que lo hago así, siempre he hecho sumas algebraicas y listo. Ok, ejemplo, siempre he hecho la resta como la vimos acá con símbolos y podemos colocar algo como este señor que está aquí arriba, suma de menos, suma,
estos dos. Ah, que si le pongo control, mira que me coloca el punto y coma de una vez. Mírame esto, mírame esto. Ah, quiero editarlo. Y vamos a borrar un momento acá. Vamos a seleccionar aquí. Y vamos a control y nos lo agrega de esta manera. Si ponemos shift, nos los agrega tipo rango. Entonces esa es la ventaja de utilizar la tecla control y la tecla shift para ir incorporando elementos a nuestra fórmula directamente en la celda. Multiplicación, tenemos la función de producto. Producto. ¿De quién? Producto de este señor con este otro señor. Ya tenemos la multiplicación de esos dos elementos. Para dividir, cociente. Vean que no solamente tenemos las... No solamente tenemos las operaciones con símbolos, sino que la tenemos tipo función. Aquí me está dando aproximadamente 0 por algo muy sencillo, el formato. Si nosotros llevamos acá el formato a números, con decimales, y lo llevamos a mayor cantidad de ceros, debería darme ese número. Numerador, denominador. Si nosotros hacemos esto entre esto, debería dar 0,5. No nos ha marcado el valor correcto. Debe tener alguna función de redondeo, ¿será? Mira. ¡Oh, hemos encontrado una falla! Vamos a ver si no es exactamente eso. Cociente, devuelve la parte... ¡Ah! Devuelve la parte entera de una división. Mira que lo dice ahí la fórmula, no es una falla, es así que tiene que funcionar. O sea, nos va a devolver solamente la parte entera. Control Z. Decimos aquí, si nosotros invertimos estos dos valores, 20, es 6. Vamos a llevarnos a un valor que entendamos. Número. Nos da 17. Vamos a invertirlo acá también. Este señor es 7 y este señor es 6. Aquí está, nos devuelve la parte entera. Pues cuidado con las fórmulas porque no todas hacen lo que estamos esperando. O sea, hay que leer bien qué hace la fórmula. Promedio. Promedio es chévere, muy chévere, muy chévere. Nosotros podemos decir acá promedio. Promedio. ¿Sí? ¿De quién? Y podemos arrastrar el rango de todo este señor. Y nos dice, él automáticamente saca la cuenta de esto más esto más esto más esto entre la cantidad de números o elementos que hay allí. Y máximos y mínimos de un rango. Vamos a buscar aquí máximo igual a máximo de todo este señor y mínimo. Mínimo. Recuerden colocar el igual antes de cada fórmula porque si no, no toma la fórmula de todo este señor. Todo esto está cambiando porque recuerda que tenemos acá la función de suma que agarra toda la columna. Entonces, aquí tenemos máximo, este señor, mínimo, este señor. Y básicamente de esa manera tenemos funciones máximo y mínimo. Ya vimos la parte de fecha, ya vimos la parte de suma de horas. La suma de fecha funciona técnicamente igual, aunque aquí vimos que a fecha sí le podemos sumar números. Y también podemos desmembrar una fecha en sus componentes separados. Ejemplo, le podemos decir acá que este es igual a este señor, sino a día de este señor. Podemos decir que este es igual a
mes, mes de este señor. Y podemos decir que este es igual a, y otra vez metí la pantalla, año de este señor. Es una manera en la que podemos separar las fechas. Así como también podemos decir fecha es igual a año. Entonces seleccionamos año, mes y día. Cerramos. Forma de construcción y construcción de una fecha. Y del mismo modo podemos sumar y restar fechas. Por último, cosa importante. Referencias relativas, absolutas y mixtas. Como podemos ver acá, estos señores son una referencia relativa. Si yo me llevo esta función, un renglón más a la derecha, copiamos esta función y la pegamos acá, mira que él automáticamente D es la columna que está al lado, E es la columna que está al lado, la copió porque tiene una referencia relativa. Pero hagamos el mismo ejemplo ahora si nosotros colocamos acá, esta es una de las formas, dólar, dólar. Copiamos y pegamos. Lo mantiene. ¿Por qué? Porque este señor dólar hace que sea una referencia absoluta, quiere decir, no varía en los movimientos. Y más importante que eso es, vamos a ver acá. Ejemplo esta que es una multiplicación. Nosotros podemos agarrar esta multiplicación y decirle dólar antes del 4, dólar antes de la B, que es diferente a colocar dólar C, dólar 4, que es hacer absoluto ambas. Copiamos, pegamos. Se movió la D, que antes era C, cambió. La B, que antes era B, no cambió. 4 no cambió porque estamos en la misma fila, pero si lo pegamos acá abajo, ahora podemos ver que la D sigue cambiando, sigue siendo D, pero no cambió en fila, porque 4 sigue siendo 4. B no cambió, estoy acá en este lado, pero el número sí cambió porque es relativo. Incluso si lo copiáramos de aquí de nuevo y lo pegáramos acá abajo, pasaría lo mismo. Este señor no se mueve porque está casado con no mover, como vemos acá, con no mover la fila. Mientras que este señor no se mueve porque está casado con no mover la al revés. Aquí referencias a la fila 4 y por lo tanto no cambia de fila. Referencias a la columna B y por tanto no cambia de columna. Y otra cosa importante que es súper genial es que nosotros podemos estar editando una fórmula y le podemos decir F4. Le quita lo absoluto, F4. Se le agrega a los dos, F4. Se le agrega a uno, F4. Se le agrega al otro, F4. Elimina el absoluto. Tecla rápida para agregar los absolutos. Una vez que yo lo descubrí, de verdad que mi vida cambió. Entonces, de esa manera ya sabemos referencias absolutas. Ya vimos lo que sería construir texto, datos, números, fórmulas básicas, fórmulas de números, fórmulas rápidas, algunas fórmulas matemáticas y algunas cosas que podemos detallar como que cociente solamente devuelve la parte entera, mientras que una división tipo operación devuelve un resultado completo. Del mismo modo tenemos manipulación de fechas y tenemos referencias relativas y absolutas que ya lo habíamos mencionado. Con esto hemos llegado al final de este video y no me queda más nada que decirte que recuerda el objetivo, aprende, mejora y comparte. Chao.